Qué gusto que nos acompañe. Bienvenido a Saber para Decidir, proceso electoral 2011. El día de hoy nos acompañan Juan Carlos Villarreal Martínez, él es consejero del Instituto Electoral del Estado de México. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Qué gusto. También se encuentra con nosotros Pedro Salazar Ugarte. Bienvenido, Pedro, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Gracias, Elisa, es un gusto estar aquí contigo y con Juan Carlos. Igualmente, y estamos además a la mitad de este proceso electoral 2011, justamente, en donde pues ya se empiezan a mover por parte de cada uno de los partidos políticos los apoyos correspondientes para sus candidatos. El fin de semana vimos el apoyo por parte de Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo, en el Zócalo capitalino, Alejandro Encinas, también los presidenciables, así los han llamado, a la candidatura del PAN, apoyando a Bravo Mena. Acontecimientos importantes que se vinculan sin duda a este proceso. Pedro. Yo creo que es normal, Elisa. A nadie se nos escapa que la elección en el Estado de México es una elección muy importante por razones objetivas y por razones simbólicas. Desde el punto de vista objetivo, porque se trata de una entidad de una importancia estratégica para el país, con una población muy significativa desde el punto de vista numérico, pero también desde el punto de vista de su participación en el desarrollo político, económico y social del propio país. El Estado de México es una entidad que pesa por sí misma, que importa en sí misma, y por lo mismo cualquier proceso electoral que tenga lugar ahí tiene una relevancia nacional. Pero además por razones de carácter simbólico. Por un lado, porque estamos muy cerca del proceso electoral de 2012 a nivel federal, y entonces, bueno, los números de la elección local, aunque no necesariamente nos dicen qué va a pasar en esa misma entidad en el 2012, algo anuncian de lo que podría pasar y son números importantes, entre otras razones, por el tamaño del padrón electoral en el Estado de México. Y en segundo lugar, a nadie se nos escapa, y es un dato de hecho, porque el gobernador todavía hoy de esa entidad es una figura política de relevancia nacional que se menciona como uno de los posibles candidatos del Partido Revolucionario Institucional en el proceso federal. En este sentido, creo que el hecho de que esta elección haya adquirido esta enorme dimensión y que sea un proceso al que siguen los líderes de los partidos políticos nacionales, bueno, pues era de esperarse, digamos, ¿no? Comentas esta importancia simbólica, real, de números, de contexto, y por ello voy a ampliar también el mismo a acontecimientos como lo ocurrido el fin de semana en relación a la detención de Jorge Hanron, y lo menciono porque precisamente ya hay declaraciones oficiales. Por una parte, el presidente del Revolucionario Institucional diciendo que esto podría ser, que se debe de frenar el terrorismo político, así lo menciona. Por otro lado, la Presidencia de la República, a través de su vocero, de Alejandro Pare, menciona que descarta y que no es verdad que existan prácticas de uso político de la justicia. Nos estamos metiendo ya a terrenos complicados, consejero. Mira, como autoridad electoral, naturalmente yo tengo un pie puesto en mi actividad, que es la que desarrollamos en este momento, pero también como ciudadano observo y aprecio muchas cosas. Cuando uno habla del Estado de México, del proceso electoral, lo primero que hay que decir es que poco más de 10 millones de electores tienen derecho a votar en la próxima elección. Y es una cifra que se lee rápido, pero que habla del tamaño y la complejidad del proceso. Y si uno además empieza a discernir cómo está integrado, vamos a observar que el 70% de nuestros electores están en el Valle de México, que 10 municipios concentran poco más, alrededor de la mitad del padrón de la lista nominal, solamente 10 municipios de los 125. Si apreciamos que más de 80 municipios tienen menos de 100,000 electores, de 100,000 ciudadanos, perdón, electores ciudadanos. Entonces, lo primero que uno tiene que decir del Estado de México es que es un Estado asimétrico, con grandes concentraciones metropolitanas y una gran dispersión en el resto del territorio. Pero como autoridad electoral, naturalmente para nosotros son exactamente los mismos votos el que se emite en Tlatlaya que el que se emite en Tlanepantla. Primera consideración. Segunda, en consecuencia, siendo colindante además de la Ciudad de México, creo que la lupa con la que se aprecia el Estado de México es básicamente la de los ojos de los medios capitalinos.
Que es una lupa como de este tamaño, y entonces, un consejero enorme. Es mucho más fácil observar a tu vecino que lo que sucede en el resto del país. Entonces, con frecuencia se magnifica mucho lo que pasa en el Estado. Yo no creo que sea como muchos piensan un laboratorio, no creo que sea un laboratorio. Si fuera laboratorio, creo que entonces más de uno se equivocaría. Te voy a compartir, Pedro conoce bien los datos, algunos datos. Solamente por dar datos, de los 125 municipios que tenemos, solamente en 8 nunca han cambiado de partido en el poder. En los 117 restantes han cambiado. ¿Qué quiere decir? Es una sociedad plural, altamente competitiva, con alternancia en el poder. Entonces, suponer que lo que pueda pasar aquí va a determinar cosas fuera sería cuidadoso. Y se está evaluando de esta manera. Me acuerdo que en el primer programa el consejero Vilchis decía que le hacían la observación que se iba a ser el árbitro, el Instituto Electoral del Estado de México, de la semifinal. Y él decía, no, de la final adelantada. De ese tamaño, Pedro. Bueno, yo creo Pero además, tiene estas consecuencias que no es un hecho aislado y que ya se han dado a conocer en declaraciones en relación a acontecimientos que abarcan acciones del gobierno federal en entidades como Tijuana y que se menciona la repercusión en el Estado de México. A ver, ¿qué hay ahí? Creo que la vinculación de nuevo simbólica entre lo que sucedió en Tijuana en este fin de semana y la elección del DF, pues tiene que ver con el apellido del personaje detenido. Es decir, para decirlo claro, es un personaje que tiene una afinidad familiar e histórica muy importante con el Estado de México y en particular con un municipio en específico que es el de Atlacomulco, ¿no? Entonces, bueno, esto genera, digamos, este tipo de vinculaciones. Ahora bien, yo sería muy cauto en hacer conexiones en estos temas. Por un lado, me parece desafortunado el tono de las declaraciones. Yo creo que a las palabras hay que usarlas con cuidado, Elisa. Las palabras configuran en el imaginario de las personas una imagen de lo que está pasando. Hablar de terrorismo político en el contexto del país hoy en día me parece desafortunado, por decirlo menos. Yo creo que hay que tener mucha atención y ser muy cuidadosos de que no se haga un uso político de la justicia. Yo no tengo elementos para decir que se está haciendo ni para sostener lo contrario. Me parece que lo responsable es esperar a que el procedimiento penal correspondiente se desahogue, estar muy atentos como ciudadanía y forjarnos una interpretación crítica y atenta de los sucesos. Lo que creo que los actores políticos deberían hacer es concentrarse en sus estrategias políticas, programáticas en la campaña y no darle, digámosle así, una sobredimensión, un sobredimensionamiento a hechos sin duda delicados, sin duda relevantes para la vida política nacional, pero que al menos por el momento yo recomendaría que los atendiéramos en el cajón del expediente de justicia. Hablaste de las campañas, vamos a entrar a este tema, cómo se han desarrollado, cuáles son las propuestas, cómo se realizan a partir también de la reforma electoral que pone nuevas reglas del juego en este proceso y en toda la República. Y además también mencionas el tema de la sobredimensión también de las palabras y de los temas que nos competen. Vamos a hacer una pausa y volvemos para entrar de lleno con este tema. Por medio de la televisión, periódicos, es lo que nos estamos enterando ahorita, ¿ves? Por medio de los anuncios en las calles. Pues por medio del proselitismo que realizan y de los medios de comunicación. Lo que ofrecen no me entero en realidad mucho de las propuestas que tienen. De los anuncios vemos muchísimos y luego los seguimos viendo colgados por todas partes, las lonas y eso, y nos chocan. Por medio del periódico, por la televisión, por el radio. A través de los medios de publicidad y de los medios de comunicación masiva. Pues por publicidad de televisión, periódicos. Por la tele. Bueno, normalmente por la televisión, por el radio, que es cuando escuchamos las propuestas que tienen para nosotros. A través de la televisión, los noticieros y todos los contenidos mediáticos. Por medio de volantes, por la televisión, el radio. Pues por la tele o por los volantes que andan repartiendo. Por los comerciales. Por la radio o en
o en los periódicos. Por medio de la televisión, ¿no? Lo que ellos exponen al hacer un comercial. Pues por la tele o por los volantes que andan repartiendo. Bueno, a través de internet, generalmente por el periódico. También estamos atentos a la campaña. A través de la publicidad que ponen en las bardas, de televisión, periódico y radio. Hay quien dice por internet y por los periódicos, pero eso como que uno. Pedro, la gente sigue estando muy atenta a la televisión, a los contenidos mediáticos, sobre todo en televisión y en radio. Y ahora mencionan también el tema de los volantes. Pero yo creo que la constante en todas las intervenciones fue radio y televisión, y no podía ser de otra manera. Es decir, ese es el signo de los tiempos, digamos, ya desde hace algunas décadas, y es el presente y previsiblemente el futuro inmediato. Yo haría una conexión relevante sobre la tercera intervención de una ciudadana y esta reflexión de televisión y radio. A ver. La señora que dice, de las propuestas no me entero. Es decir, me entero de las campañas. Anuncios muchos y propuestas no me entero. Eso es interesante porque nos habla del formato y de la estrategia que van desplegando los partidos políticos que desafortunadamente, desde mi punto de vista, tengo una opinión negativa de esto, se reduce a ocurrencias, a frases, a cuestiones simbólicas, a imágenes y no coloca en el centro del debate lo que debería ser idealmente el eje estructural de una campaña política en democracia, que son los programas alternativos, las propuestas sustantivas, las diferencias programáticas entre los distintos partidos y sus respectivos candidatos. Eso es parte de una discusión que se dio ya hace algunos años previo a las reformas electorales y que quedaron además nuevas reglas en relación precisamente a el uso en radio, en televisión, a los recursos, cómo se iban a canalizar y cómo se iba también a monitorear. En fin, hay algunas facultades que son federales, por cierto, también hay que decirlo, consejero, y otras que, pues bueno, en donde la actividad del Instituto Electoral, en este caso del Estado de México, consiste únicamente en canalizar, por ejemplo, estos temas. ¿Cómo queda ante estas nuevas reglas, ante la transformación en el ámbito electoral, la publicidad, la propaganda, el uso que estaba comentando Pedro en la televisión, en la radio? Bueno, ya lo ubica bien Pedro. El 90% de la población se entera por radio, por televisión, de todos los temas políticos y es la gran educadora en temas políticos con todo lo que lleva implícito. Así que entre comillas. Sí, la reforma electoral del 2007, que entró en vigor en el 2008, tiene una deficiencia que hay que señalarla. Al hacer que las campañas se traduzcan en spots, esto que han denominado la República de los Spots, solamente para dar el dato de mi entidad, más de 200,000 spots en 45 días. ¿Qué significa esto? ¿Cuántos, consejero? Más de 200,000. Entonces, ¿qué significa esto? En 30 segundos tratar de vaciar un ideario político, una propuesta concreta. Sí se puede hacer, pero se requiere una gran producción, que es el modelo norteamericano. Y ahí sí está estudiado, Dick Norris y otros especialistas lo señalan. Un número determinado de spots puede tener un efecto. Pero estamos hablando de una sociedad distinta a la nuestra. Luego tenemos el modelo europeo, el modelo sudamericano, en donde se privilegia en un lapso de tiempo más amplio un mensaje mejor construido. No es el caso. Hoy tenemos un modelo que creo que está pagando sus consecuencias y es producto, yo diría, de que las reformas electorales no se hacen bien cuando están precedidas de malos humores. Y derivado de el mal humor que generó la elección del 2006, se hace esta reforma que trata de evitar que entes ajenos a la competencia o aparentemente ajenos, como son empresarios o dueños de capital que invaden la cancha del proceso, lo sigan haciendo. Entonces, básicamente lo que hoy prescribe la ley es que nadie puede comprar por sí o por terceras personas espacio en televisión. Es solamente derivado de una fórmula y esto nos ha llevado a esta complejidad que de suyo me parece lo que está reflejando a la sociedad es cierto hartazgo. Hay que advertirlo y me parece que es evidente que tendría que operar una reforma que mejore y que permita mejorar los contenidos con un poquito más de tiempo, como España, que el spot dura 1 minuto, ¿no? Sí, Pedro. Yo creo que tiene razón, sobre todo en esta última parte, Juan Carlos. Yo creo que el problema, y aquí romperé una lanza por una parte de la reforma,
El problema no está en la lógica de que las campañas políticas se desplieguen, como de hecho sucede, en los tiempos oficiales. Es decir, que se haya ocupado el tiempo público, que es de todos, para que ahí tenga lugar la campaña política. Yo creo que la receta es la adecuada, yo creo que el problema está en la dosis. Es decir, creo que el problema está en el diseño de la repartición de los tiempos entre los partidos políticos que provoca que haya esta segmentación muy reducida de minutos que impide que el contenido de estas estrategias de campaña sea un contenido sustantivo. Hay propuestas ya sobre la mesa que a mí me gustaría pensar que pueden considerarse con seriedad todavía hacia la elección federal del 2012, en el sentido de seguir aprovechando los tiempos del Estado, pero ampliar la duración, como señalaba bien Juan Carlos Villarreal, de los spots de los partidos políticos para que sigan siendo tiempos del Estado, pero con una mayor duración, los que permitan que las campañas políticas tengan, digamos, esperemos, estrategias más sustantivas, más programáticas, más relevantes. Entonces, receta sí, dosis no. Vamos a una pausa y regresamos. Un poco de lo que realmente van a hacer o sus propuestas que nos dirigen hacia nosotros. Pues en algunas ocasiones por la propuesta que llegan a hacer algunos candidatos. No, en realidad un poco más la trayectoria de la persona y sí trato de buscar un poquito. Sí influye porque al saber las propuestas que te están presentando en la televisión o en el radio, tú te das cuenta de cuál es el perfil de cada uno de los candidatos. Bueno, yo digo que no influyen mucho, solamente hasta que cumplan lo que ellos comentan, ¿no? Porque de ahí nosotros vemos las cosas que nos pueden ayudar. Porque los medios de comunicación a veces nos comentan de las propuestas y uno ahí ya decide por cuál. Uno ve a ver cuál de todos pues es el que ofrece mejores cosas. Porque ellos exponen los objetivos que tienen al llegar a la gubernatura, que es ahorita este proceso que vamos a tener. Porque entre más informado estés, mejor decisión tomas. Pues sí influye bastante, porque al dar una propuesta yo me estoy enterando ahora sí que qué piensan hacer. Pues es importante porque al final de cuentas es el punto de donde partimos los ciudadanos para estudiar las propuestas de cada candidato, ¿no? Y entre más información, mejor decisión, una frase ahí interesante. Y en relación a lo que platicábamos hace un momento de la cantidad de spots, de la dosis, que a lo mejor no es la correcta, esto es lo que se dijo en nuestro programa anterior. Creo que, insisto, después de 2007 la apuesta por el uso de los tiempos del Estado es una apuesta sumamente positiva, ¿no? El sacar el dinero de la compra de publicidad es algo muy pertinente. El problema es que nos quedamos con un modelo spotizado, es decir, los tiempos del Estado, en lugar de utilizarse de manera, me parece, más inteligente, están todos centrados, digamos, en fragmentados en estos espacios muy pequeños. Y en este contexto es cuando las campañas negativas y las eventuales quejas que se pueden presentar ante los órganos electorales son un dolor de cabeza. Por supuesto. Yo enfocaría, si me permites, el tema de las campañas negras, no tanto a la publicidad que están utilizando los partidos políticos o los candidatos. Afortunadamente hemos tenido un avance, creo que falta mucho, pero hay un avance importante en materia de regulación. Y también la tecnología nos permite llevar a cabo monitoreos para saber qué está pasando. Y hay sanciones. Donde yo podría ver un foco ámbar, no llega a rojo afortunadamente, es en las redes sociales. En las redes sociales en donde el anonimato puede generar, pero en cuestión de segundos, destruir. Bueno, y todos los temas que cruzan los contenidos de las campañas electorales, consejero. Para colocar un ejemplo en función del comentario que muy bien utiliza el doctor Ugarte, sí la receta, no la dosis. Brasil tiene el mismo modelo donde el Estado da el tiempo, pero allá los partidos, dependiendo del tamaño del partido, es la duración del programa, que está en una barra de partidos y donde la gente sabe que en esa barra pueden ver los programas. Recuerdo el de Lula. Lula duraba 7 minutos su spot, su programa.
contra el del gobierno que lo duplicaba. Pero en una producción muy bien hecha, sale Lula perfectamente vestido con un traje impecable, camisa perfectamente cortada, buen nudo, bien acicalada la barba, y su propuesta es muy concreta. Se refiere a que nosotros conocemos acá como las farmacias de similares, pero él pone el ejemplo con dos familias, una que puede comprar la medicina a precio de mercado y otra que simple y llanamente no lo puede comprar y hace la oferta. Dice, esto nosotros lo hemos logrado en el Partido del Trabajo a través de esa propuesta concreta. Bueno, para hacer esta producción se requiere más tiempo. El tiempo que tenemos actualmente, francamente, limita. Creo que deberíamos de optar hacia un modelo que permita una expresión más completa de ideas y que el elector entonces pueda decidir en base a la información. Y en relación a la información, pues bueno, las redes sociales se han convertido en un espacio muy abierto, muy plural, aunque también con pues cierto temor por parte de las autoridades, es lo que de pronto yo creo que qué bueno que sean abiertas, que sean plurales y no hay que regularlo todo. Es decir, me parece que fue sensata una regulación en materia de acceso a radio y televisión, entre otras cosas porque cuesta el acceso a estos medios y porque ahí está de por medio el principio de la equidad en las contiendas electorales y la posibilidad de que todas las voces se escuchen. Pero las redes sociales son un terreno que debe de quedar para los ciudadanos, para las personas, para la construcción espontánea de las opiniones y de las discusiones, y creo que es relevante el papel que empiezan a jugar. Jugaron un papel muy relevante en la elección de Estados Unidos de hace 3 años y medio, han jugado un papel importante en algunas elecciones europeas, probablemente no lo veremos todavía en esta elección del Estado de México, no lo sé, pero yo no pierdo de vista que la elección federal de 2012 en este país será la primera elección en los tiempos del Twitter y del Facebook, y a ver cómo estas redes, cómo estos espacios inciden en la construcción del imaginario de la ciudadanía mexicana a la hora de votar. Y por cierto, a mí me llamó mucho la atención cómo se iba generando toda esta información y opinión a través de Twitter del primer debate, entrevista, programa de televisión que tuvo Denise Merker con los candidatos. Mañana, por cierto, consejero, es el debate entre los candidatos, el debate oficial, cuáles son las reglas del juego y que además vamos a estar viendo todas las expresiones a través de Twitter. Se vuelve interesante esta opinión, ¿no? Primero una postilla por lo que hace al Twitter. Sí. Quien hace, digamos que importante al Twitter es la televisión, porque siendo que el 90% de los usuarios de teléfono podrían utilizar el SMS o cualquier herramienta, todavía sigue utilizando poco en el país, a diferencia de otros. Sin embargo, creo que es creciente. Ahora, es interesante cómo estar viendo en televisión el debate y además escuchando y sondeando las opiniones. En un libro que se llama Comunicación y Política advierte del uso para la política de todo lo que es la internet y naturalmente las redes sociales. Tema debate. Por primera vez en la historia el instituto va a organizar un debate entre candidatos a gobernador. Primer dato relevante. Es el primero que se hace, no está regulado en la ley, a diferencia de lo que tú bien sabes que está a nivel federal. A nivel federal sí está prescrito al menos 2 debates. Nosotros, por papel del instituto, pero por disposición de los partidos, mañana tenemos el primer debate, muy bien estructurado. Carlos Puig lo va a moderar, va a ser un formato libre, sin mesa y con una gran oportunidad para debatir. Vamos a estar pendientes de este debate. Por lo pronto, muchísimas gracias por habernos acompañado, Pedro. Muchísimas gracias, consejero gracias. Juan Carlos Villarreal, por haber estado con nosotros y seguiremos dialogando, analizando, debatiendo para saber y decidir. Hasta la próxima.